Justicia sin barreras. Justicia sin barreras. Las historias del territorio. Bienvenidos a Justicia sin Barreras. Es un gusto saludarlos en este programa radial donde abrimos diálogos entre la comunidad, los administradores de justicia y las instituciones, con el objetivo de promover el conocimiento y el acceso a la justicia en el norte del departamento del Cauca. Esta iniciativa hace parte de una estrategia del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Fundación Tengo Ganas en el norte del Cauca. Los cineforos virtuales son una estrategia pedagógica desarrollada desde el área de comunicaciones del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, en la que a través de una transmisión en vivo se presenta una película o documental corto relacionado con temáticas como cultura de la legalidad, justicia especial indígena, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, resolución pacífica de conflictos, entre otros. Al finalizar la proyección, los invitados se reúnen en una videoconferencia para conversar sobre la pieza audiovisual y sus relaciones con la justicia. Con los cineforos se busca acercar a la población a estas temáticas, además de poner en el escenario los temas de justicia que son poco visibles. En tal sentido, la Fundación Tengo Ganas de Santander de Quilichao, socio donatario del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, en el marco del desarrollo de la estrategia de apoyo a iniciativas locales de comunicación para promover el acceso a la justicia, cuyo objetivo es visibilizar historias de éxito para acercar la justicia al ciudadano, sensibilizar a las personas y las instituciones y devolver la confianza de las comunidades en el Estado de Derecho, ha venido realizando una serie de cineforos virtuales para continuar el propósito en los municipios de intervención del programa en el Cauca, logrando cumplir el objetivo y conectando a diferentes grupos étnicos, estudiantes, organizaciones sociales y funcionarios de justicia. Soy Daniela Larraondo y los acompañaré en la conducción de Justicia sin Barreras, las historias del territorio. Desde mayo hasta la fecha, la Fundación Tengo Ganas ha logrado realizar 4 cineforos conectando 87 personas, entre ellos estudiantes universitarios, estudiantes de bachillerato, comunidades afro y organizaciones comunitarias de jóvenes de los municipios de Santander de Quilichao, Miranda, Puerto Tejada, Guachené, Villarrica, entre otros. El cine es una herramienta que permite generar sensibilidad en las audiencias frente a diversos temas, reflejar realidades a través de la pantalla y a la vez construir a partir de las artes audiovisuales la memoria de las vivencias de los territorios en el país. La virtualidad provocada por la pandemia que atravesamos ha sido a su vez una herramienta que nos ha llevado a reinventarnos y en distintos campos, lejos de concebir el distanciamiento y el confinamiento como una barrera, la hemos convertido en una oportunidad. En ese caso, llevar a las pantallas de computadores, televisores y dispositivos móviles el cine. Uno de los documentales proyectados en los cineforos es Voces de Resistencia, capítulo 1, Cantadores de Pogue, proyecto audiovisual del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad ICESI de la ciudad Santiago de Cali, financiado por la Fundación Ford y realizado en alianza con el Centro de Ética y Democracia CED. Hoy en Justicia sin Barreras nos acompaña Lina Mosquera Lemus, investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos e investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Lina, bienvenida. ¿De qué se trata este proyecto audiovisual? Voces de Resistencia es un proyecto audiovisual del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI que busca fortalecer procesos organizativos de mujeres afrodescendientes. En este primer capítulo titulado Cantadoras de Pogue, que tuvimos la oportunidad de ver en este espacio del Cineforo, da cuenta de la transformación del alabado, que es un canto de tradición para acompañar a los funerales de los seres queridos, cómo se transforma en un dispositivo para hacer memoria, para resistir, para reparar y sanar el dolor dejado por la masacre y otros repertorios de violencia de los que han sido víctimas las comunidades de Bojayá y del Medioatrato en el departamento del Chocó. Hemos proyectado en algunos cineforos el capítulo Cantadoras de Pogue. ¿De dónde surge la idea de crear este video y elegirlo como el primer capítulo de todo el proyecto? La idea de proponer Voces de Resistencia, Cantadoras de Pogue como el capítulo 1 surge sobre la marcha también, porque
Ya estábamos en el tema de postproducción del documental, acomodando pues imágenes, consultando con la comunidad para ver si les gustaba o qué imágenes no querían mostrar, qué imágenes sí. Entonces, como en todo ese proceso, surgió que el territorio, o que también muchos territorios tienen otras historias que contar. Entonces dijimos que no se acabe aquí voces de resistencia, sino que sea un producto del centro que tenga continuidad. Entonces, como fue nuestro primer trabajo, por eso se le denominó ese el capítulo uno, pero luego con la misma comunidad de Bojayá surge otro proceso que es con las mujeres del barrio Bella Vista, Bella Luz, perdón, en, en Bojayá, en la cabecera municipal. Y estas mujeres vienen haciendo un proceso también organizativo muy interesante sobre rescatar los juegos tradicionales, los cantos tradicionales, las plantas medicinales que tienen sembradas en sus azoteas. Entonces vimos ahí un recurso muy importante para continuar con un Voces de Resistencia capítulo 2 que se denominó Murebe, que son mujeres de Bellavista, Bojayá. Y entonces, pues la idea es poder continuar también con un Voces de Resistencia capítulo 3 que nos vaya mostrando otras historias. Para las comunidades afro, las cantaoras y especialmente la oralidad hacen parte de sus usos y costumbres. ¿Cómo llegaron a conectar ustedes con las personas que participaron en el video y que esto se vea reflejado y se transmita a las audiencias? La conexión con las cantadoras de Pogue surge en el 2016 cuando el CEAF y el Centro de Ética y Democracia de la Universidad ICESI se encuentran desarrollando en el territorio un proyecto de investigación denominado Bojayá 15 años después, políticas del perdón y el retorno, en el que pues estábamos indagando por esas formas de reparación del Estado con la población de Bojayá, cómo había sido el retorno tras el desplazamiento y bueno, cómo, cuál era la condición, digamos, actual de esa comunidad que ha sufrido, digamos, el dolor de la guerra durante mucho tiempo. Entonces, en ese proceso nos dimos cuenta de que los alabados conformaban un elemento muy importante para la denuncia, para la reclamación de la verdad y de la justicia, de las garantías de no repetición. Y en esa necesidad pues de aprender de las comunidades nos dimos cuenta de que ellas tienen su propia manera de manifestarse, su propia manera de reclamar ante el Estado y que en este caso digamos se apropiaron de una herramienta cultural tradicional para poder dialogar con el Estado y con diferentes organizaciones. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención y empezamos a tejer junto a con las cantadoras, quienes nos manifestaron que querían hacer un CD con sus alabados y un documental para que la gente no olvidara lo que había pasado ahí, para que la gente tuviera memoria de lo que pasó en Bojayá. Entonces se tejió una relación basada en el reconocimiento de los saberes de las comunidades y el respeto por lo que hacen. En la investigación realizada por ustedes, ¿qué encontraron respecto a significados del territorio y las mujeres para esta población? ¿Cuál es su importancia? Bueno, para la comunidad de Bojayá y pues específicamente para el caso de las alabadoras y alabadores de Pogue, em, el territorio es la vida y estas comunidades están en defensa de esa vida y de ese territorio y por ejemplo en sus canciones claramente están reclamando por eso, porque la vida sea respetada, porque el país se acuerde de que hay unas vidas eh, unas vidas negras e indígenas que hacen parte de esos territorios. Entonces ya no quieren más el saqueo sistemático, sino que quieren la inversión en esos territorios, inversión en educación, inversión en cultura, en servicios públicos, para tener una mejor calidad de vida. Entonces eso es lo que están básicamente reclamando a través de un canto tradicional como el alabado. ¿Cómo cree que el cine aporta a estos temas étnicos, culturales, sociales y organizativos de estas comunidades?
Bueno, el cine es un elemento del arte que nos permite contar historias, visibilizar problemáticas sociales, difundir la voz de las personas que no han sido escuchadas y permitir una representación verdadera de las comunidades, que ellas puedan narrar sus historias desde sus territorios. Y esto es prácticamente lo que quisimos hacer con este documental, porque estas mujeres y hombres alabadores querían sentirse representados, querían mostrar su territorio, mostrar las heridas de la guerra, las heridas del empobrecimiento, las heridas de la exclusión y el racismo estructural y sistemático. Entonces aprovechamos, digamos, una herramienta como el cine, como las cámaras, como la música también, para poder transmitir eso, para poder contar esa historia y para poder contar las realidades. Entonces, les ha ayudado a que muchas personas las conozcan. Entonces, es una manera de visibilizar y apropiarnos también de lo nuestro. En los cineforos donde transmitimos este capítulo, usted tuvo la oportunidad de participar. ¿Cómo le pareció esta jornada y las reflexiones que surgieron en ella? Para ustedes como investigadores y realizadores, ¿qué tan importante es que haya estos escenarios de visibilización de su material audiovisual? Espacios como los cineforos han sido muy interesantes porque le han permitido a las cantadoras ser escuchadas no solo en Colombia, sino en el mundo, por muchas personas e instituciones que no conocían lo que pasaba en Bojayá, pero a través de ellas han logrado conocerlo. Por ejemplo, en el lanzamiento del documental. em, Llegaron aproximadamente más de 400 personas de diferentes lugares, no solo de Colombia o de Cali, sino también del mundo. Entonces esto les posibilitó también dejar como un legado ahí, como dejar una huella para que las personas conozcan qué sucedió en 2002 en Bojayá y qué sigue sucediendo hasta el momento, a pesar de que se les ha reconocido como una población sujeta de reparación, em, y pues también de reparación histórica. Entonces, por otro lado, ha sido bueno para compartir con comunidades que también tienen esta tradición, digamos, comunidades de otros lados como el Pacífico Sur, que donde también tiene la tradición de alabar, por ejemplo, el caso de Timbiquí, de Tumaco, del Charco, Nariño, pero que no ven de pronto en este dispositivo un dispositivo para denunciar, sino que sigue siendo un dispositivo tradicional para acompañar a la muerte, pero cuando ven este tipo de gestiones como las de las cantadoras de Pogue, también pueden darse cuenta de que sus tradiciones son valiosas, son importantes y no deben ser olvidadas, sino que deben ser reivindicadas y que pueden constituir formas de contar lo que ocurre cotidianamente en sus territorios, que son territorios afectados también por el narcotráfico o por el conflicto o por otras dinámicas del conflicto armado. Muchas gracias, Lina, por aceptar la invitación de Justicia Sin Barreras y por participar en este escenario tan importante para nuestras comunidades y para la justicia. El pasado 4 de junio Tengo Ganas presentó ante diversas organizaciones juveniles de Santander de Quilichao la película Los Días de la Ballena, una cinta colombiana grabada en Medellín durante el 2019 y estrenada el mismo año, donde sus actores principales son jóvenes y nos muestra las problemáticas en las que estos se ven involucrados y donde el arte juega un papel fundamental. El Cineforo tuvo como invitada a su directora, Catalina Rollave, quien nos acompaña hoy en Justicia Sin Barreras. Catalina, bienvenida. En territorios como Colombia, ¿por qué es importante visibilizar temas como la cultura de la legalidad, juventud, pandillas, cobro de extorsiones, desplazamiento y resolución de conflictos? Desde mi punto de vista es sumamente importante visibilizar estos temas porque constituyen la realidad de muchas personas de Colombia, no solamente en territorios urbanos, sino en territorios rurales. A veces tendemos a forzarnos a creer que ya pasamos la página de este tipo de violencias cotidianas y sutiles y la verdad es que no es así.
Entonces creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa para que entendamos que son realidades que tenemos que cambiar políticamente. Yo desde los días de la ballena retraté una pequeña parte, muy pequeña, de lo que de lo que llega a suceder en un barrio de la ciudad de Medellín, pero gracias a distintas conversaciones que he tenido con personas del territorio colombiano, me doy cuenta de que pues es una situación que se replica en distintas zonas y que no se habla lo suficiente sobre este tema, sobre todo el cobro de las vacunas que ya casi que hemos naturalizado. Entonces siento que antes pues como creo que antes de que caigamos en esa trampa de naturalizar esa violencia, debemos hablar sobre ella porque así podemos llamarnos la atención a nosotros mismos y también a quienes ocupan cargos políticos para que revisemos qué estrategias hacen falta para que esto no siga sucediendo. Una pregunta muy frecuente en los cineforos donde se ha proyectado su película ha sido el por qué el nombre de la película, por qué Los días de la ballena. Yo con la película quería guardar un tiempo, unos días, un tiempo que en mi caso personal tuvo que ver con los días en los que crecí, donde tenía tiempo para caminar, para preguntarme cosas, para compartir con personas que fueron muy importantes en esa etapa de mi vida, de leer, de querer cambiar el mundo, de tener fuerzas y ánimos para hablar y para rebelarme contra cosas que no me parecían justas. Y siento que con el tiempo uno se va volviendo mucho menos expresivo y mucho menos valiente de alguna manera para hablar sobre las cosas que le parece que están mal. Uno se empieza como a adormecer, si se quiere. Y me parece que yo quería como guardar ese tiempo en el que, lo he dicho en otras oportunidades, me sentía perdida, pero me sentía muy poderosa. Y creo que esa juventud que en Colombia además es tan importante para los procesos sociales y sobre todo para mantener la esperanza en un país en donde cuesta tanto mantenerla, yo quería como hablar de esas juventudes y un poco hacerles un homenaje y a través de los días de la ballena quería como contar ese tiempo y la segunda parte del nombre que es la ballena, ¿cierto? Viene de el hecho de que Cristina y Simón quieren pintar ese animal sobre una amenaza que tienen al frente de una casa cultural donde ellos se mantienen, trabajan y sienten como su casa real. Entonces, los días de la ballena viene de ahí. Este programa se titula Justicia sin barreras. ¿Cómo cree que el cine contribuya a que haya justicia o a que la ciudadanía sea más consciente de ese tema, de que hay un Estado de Derecho y puede acceder a la justicia? Lo que creo es que el cine es una expresión artística, pero también a veces ocupa el lugar de la herramienta política. Sobre todo me parece que el cine genera una apertura de la conciencia. Yo he dicho en varios de los cineforos que hemos tenido que hay una frase popular que dice que ojos que no ven, corazón que no siente, y un poco lo que sucede con las películas es que como te hacen ver, te hacen sentir, y al hacerte sentir hay algo que cambia. Hay algo que cambia en cada espectador, porque cuando uno siente, se conecta con ese otro que a veces le parece tan lejano, y siento que ahí hay una posibilidad de empezar a entender cómo entre todos podemos llegar a escenarios más justos. Yo también he dicho que yo creo que no hay que confundir el arte con la política, ¿cierto? Creo que hay reclamos que se le deben hacer a los políticos, no a los artistas. Y creo que de todas maneras, como en nuestra peli se tocan temas muy sensibles, entonces hay conciencias que empiezan a despertar, por decirlo de alguna manera, o empiezan a interesarse por ciertas temáticas o a ver ciertas cosas de otro modo. Y yo creo que ahí el arte está contribuyendo a esa justicia o está contribuyendo a que empecemos a pensar ciertas cosas con otros matices. Y creo que ahí es donde el cine puede contribuir.
En su mayoría, los asistentes de este cineforo fueron hombres y mujeres jóvenes, interesados en aprender sobre estos temas y que además participan de procesos organizativos en sus diferentes comunidades. ¿Cómo le pareció la participación en la actividad y cuál considera que es la relevancia de generar estos espacios? Bueno, yo creo que lo que permite ver una película como Los Días de la Ballena, que sucede en una ciudad como Medellín, cuando tuvimos personas que estaban en el Chocó, que estaban en Putumayo, que estaban en Nariño, que estaban en Valle del Cauca, lo que genera es una posibilidad de encontrar un espejo, de entender que no estamos solos, de entender que eso que de pronto a mí me pasa como un joven o como una joven, también le pasa a otra persona que está muy lejos en el territorio, pero que se parece a mí. Entonces yo creo que los espacios son fundamentales, sobre todo porque yo creo que nosotros somos una sociedad a la que le falta hablar sobre sí misma. O sea, yo creo que en Colombia no hemos podido entender lo que nos ha pasado porque no hablamos suficiente sobre ciertas cosas, preferimos callarlas, ignorarlas, voltear la mirada, pensar que todo está bien. Y en realidad hay muchas cosas supremamente complejas sobre las que necesitamos hablar. Entonces yo pues celebro siempre que haya la posibilidad de diálogo y sobre todo cuando son jóvenes que se conectan con el trabajo que nosotros hemos hecho, porque siento que de esa manera estamos también ampliando, digamos, la posibilidad de la película. Una cosa es ver la película y otra cosa es conversarla, ¿cierto? Entonces creo que se logra trascender pues como el espacio de la pantalla y generar algo que yo siento que es sumamente valioso y es la posibilidad de generar comunidad, de hablar entre nosotros, de entender que somos parecidos y de entender que tenemos retos comunes. Y siento que eso es maravilloso y que por eso estos espacios son sumamente necesarios y además yo me siento muy honrada de que esto haya sucedido alrededor de los Días de la Ballena. Muchas gracias, Catalina, por compartir este momento con nosotros en Justicia sin Barreras. Estos espacios generados por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID e implementados por la Fundación Tengo Ganas han permitido abrir un escenario de diálogo, de aprendizaje, intercambio y opinión frente a temáticas que han hecho parte de realidades de los territorios colombianos. Escuchemos lo que piensan algunos de los asistentes de estos cineforos. Para mí la enseñanza que deja la película En los Días de la Ballena, presentada en el Cineforo organizado por Tengo Ganas, es que sin importar las adversidades tenemos que seguir en la lucha para defender nuestros usos y costumbres que se han visto amenazados por la minería ilegal. Cuando hemos recibido amenazas, los líderes, cuando hemos recibido atentados, ¿sí? Aún así, seguir en la defensa de nuestro territorio, porque hemos visto cómo el río se ha perdido, hemos visto cómo no podemos volver a pescar y no podemos consumir el pescado del río porque ya no es apto para el consumo. Entonces, asimismo, es continuar en esa lucha. También las otras actividades que trae esto, como es la prostitución, como es otras actividades más peligrosas, sí, la drogadicción y otras cosas que trae esto a nuestra comunidad y que ha ido dañando. Entonces, es que nos motiva a continuar en la lucha sin importar cuán difícil sea. Cordial saludo para todas y todos. Martin Luther King en algún momento nos decía: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Y ojalá en nuestras comunidades no tuviéramos la necesidad de soñar con la libertad, con la justicia, con la igualdad, así como lo claman nuestras cantadoras de Pogue, donde expresan a través de sus alabados la triste historia que ha tenido que vivir nuestros territorios, pidiendo a gritos, como lo pedimos la mayoría en nuestro país, que queremos vivir en un mundo donde reine la paz, la justicia, la armonía, el bienestar y la garantía de los derechos de las personas, no como un sueño, sino como una realidad.
donde podamos construir juntos acciones de desarrollo para nuestras comunidades. Muchas gracias. Nosotros los jóvenes sí somos en algunos casos un poco rebeldes, pero tenemos mucho talento que explotar. Pero vemos, o sea, no nos damos cuenta a veces de que actuamos mal, o sea, hacemos cosas y estallamos, pero no sabemos hacerlo. Deberíamos como cambiar esa manera de no estallar, sino decirlo de otra manera, una forma más oportuna y pacífica, porque de eso se trata, de dialogar y llegar a un acuerdo entre las partes para que no hayan conflictos y generar paz, estar en cierta forma en un ambiente sano. Entonces, enseña como eso, cómo deberíamos empezar a manejar nosotros nuestras vidas conforme a la situación, qué deberíamos hacer, soluciones. Para mí, haber podido participar en el Cineforo de las Cantadoras de Poque representan esas voces de resistencia que a diario están manifestando su dolor ante tanta violencia de los derechos humanos, expresado a través de las voces, de los cantos, de los alabados, que mueven cada fibra y nos ubican en el contexto triste y fúnebre que viven nuestras comunidades. A través del desplazamiento forzoso, el dolor por las muertes violentas de cada uno de sus familiares, la desaparición forzosa y que se sigue viviendo en nuestro entorno, que a veces parece que nunca fuera a terminar. Es triste uno ver cómo a través de sus rostros, a través de sus expresiones, puede uno ubicarse y sentir ese dolor expresado. Como en cada nota musical, en cada frase, en cada verso, se puede vivenciar mucho dolor, mucha tristeza. Y eso nos lleva a nosotros a ubicarnos y pensar en alternativas, en aunar fuerzas y poder luchar contra ese flagelo que ha dejado marcado tantas vidas y sigue marcando. Porque yo creo que hasta en nuestros tiempos actuales podemos ver cuántas madres lloran las muertes también de sus hijos, porque sigue pasando, nos sigue atacando esa pandemia de la cultura de la muerte, que indiscriminadamente nos borra nuestras memorias, borra todo aquello que se ha trasegado en esta vida. Entonces, por lo tanto, siento que ha sido una experiencia conmovedora, una experiencia que deja unos sinsabores y sin palabras, porque no hay palabras para expresar lo que esas personas nos dan a entender a través de sus historias. La Fundación Tengo Ganas continúa apostándole al fortalecimiento de las comunidades del norte del Cauca, a la vinculación de los jóvenes en los diversos procesos, a la construcción y participación social. Estos cineforos, que han tenido un excelente impacto en las regiones donde se realiza, continuarán proyectándose con diferentes grupos y en diversos municipios. Recuerden que durante las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes diferentes temas relacionados con justicia en el norte del Cauca, escuchando las voces y relatos de la comunidad y los diferentes actores que administran justicia en la región. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy en Justicia sin Barreras, las historias del territorio. La realización de este programa radial fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en ese programa no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.